Ciertamente, estaba nervioso, terriblemente nervioso, y lo he estado siempre. Pero, ¿por qué dices que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, no los ha destruido ni embotado. Sobre todo, tenía el oído muy agudo. Oía todas las cosas en el cielo y en la tierra. Oía muchas cosas en el infierno. ¿Cómo entonces estoy loco? Escucha y observa con qué calma te cuento toda la historia. Es imposible decir cómo la idea entró por primera vez en mi cerebro, pero una vez concebida, me persiguió día y noche. No había motivo, no había un objeto. Amaba al viejo, nunca me había hecho daño ni insultado. Por su oro no tenía ningún deseo. Creo que eran sus ojos. Sí, eso era. Tenía los ojos de un buitre, un ojo azul pálido con una película sobre él. Cada vez que caía sobre mí, se me helaba la sangre. Así, poco a poco, muy gradualmente, decidí quitarle la vida al viejo y librarme del ojo para siempre. Ahora, este es el punto. ¿Me imaginas loco? Los locos no saben nada. Pero deberías haberme visto. Deberías haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cautela, con qué previsión, con qué simulación me puse a trabajar. Nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana antes de matarlo. Y todas las noches, alrededor de la medianoche, giraba el pestillo de su puerta y la abría, tan suavemente. Luego, cuando había hecho una abertura suficiente para mi cabeza, metía una linterna oscura, cerrada, que no brillaba ninguna luz. Luego metía mi cabeza, y te habrías reído al ver cuán astutamente la metí. La movía lentamente, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevó una hora colocar toda mi cabeza dentro de la abertura hasta el punto de poder verlo mientras estaba acostado en su cama. ¿Qué loco ha sido tan sabio como esto? Y luego, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, desabroché la linterna con cautela, tan cautelosamente, porque las bisagras crujieron. La desabroché lo suficiente para que un solo rayo delgado cayera sobre el ojo del buitre. Y así lo hice durante 7 largas noches, justo a la medianoche. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y entonces fue imposible hacer el trabajo, porque no era el viejo quien me molestaba, sino su mal de ojo. Cada mañana, cuando amanecía, yo entraba audazmente en la habitación y le hablaba cordialmente, preguntándole cómo había pasado la noche. Así que ves que habría sido un anciano muy perspicaz para sospechar que cada noche, justo a las 12, yo lo miraba mientras dormía. En la 8ª noche fui más cauteloso que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido que el mío. Nunca antes de esa noche había sentido el alcance de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sentimiento de triunfo. Allí estaba yo, abriendo la puerta poco a poco, y él ni siquiera soñaba con mis acciones o pensamientos secretos. Me reí entre dientes ante la idea, y tal vez me escuchó, porque se movió en la cama de repente, como si se sobresaltara. Ahora puedes pensar que retrocedí, pero no. Su habitación estaba tan oscura como el carbón, con la espesa oscuridad de las contraventanas cerradas por miedo a los ladrones. Así supe que no podía ver la apertura de la puerta, y seguí empujándola constante y constantemente. Yo tenía la cabeza dentro y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hojalata, y el viejo saltó en la cama gritando, ¿quién está ahí? Me quedé muy quieto y no dije nada durante una hora entera. No moví un músculo, y mientras tanto, no lo oí acostarse. Todavía estaba sentado en la cama, escuchando como yo lo había hecho, noche tras noche, escuchando los relojes de la muerte en la pared. De repente, oí un ligero gemido y supe que era el gemido del terror mortal. No era un gemido de dolor o pena. Oh, no. Era el sonido bajo y ahogado que surge del fondo del alma cuando está sobrecargada de temor. Oí bien el sonido, muchas noches, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía. Ha brotado de mi propio pecho,
profundizando con su eco terrible los terrores que me distraían. Digo que lo sabía bien. Sabía lo que sentía el viejo, y me compadecí de él, aunque me reí entre dientes. Sabía que había estado despierto desde el primer ruido leve cuando se dio la vuelta en la cama. Los temores habían ido creciendo en él desde entonces. Había estado tratando de imaginar que no tenían causa, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo que no era más que el viento en la chimenea, que era solo un ratón cruzando el piso, o que era simplemente un grillo que había hecho un único chirrido. Había estado tratando de consolarse con estas suposiciones, pero había descubierto que todo era en vano, porque la muerte, al acercarse a él, se había detenido con su sombra negra ante él y envolvió a la víctima. Fue la triste influencia de la sombra imperceptible la que le hizo sentir, aunque nunca vio ni oyó, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando esperé mucho tiempo con mucha paciencia, sin oírlo acostarse, decidí abrir una grieta muy pequeña en la linterna. La abrí, no te puedes imaginar cuán sigilosamente, hasta que al final un simple rayo tenue, como la pisada de una araña, salió disparado de la grieta y cayó sobre el ojo del buitre. Sí, estaba completamente abierta, y me puse furioso al mirarla. La vi con perfecta claridad, toda la confusión opaca con un velo horrible sobre el que me heló hasta la médula. No pude ver nada más del rostro o la persona del anciano, porque había dirigido el rayo como por instinto precisamente sobre el maldito lugar. ¿Y no te he dicho que lo que confundí con locura no es más que una agudeza excesiva del sentido? Ahora digo que llegaba a mi oído un sonido bajo, sordo y rápido, como el que hace un reloj envuelto en algodón. Yo también conocía bien ese sonido. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, como el golpe del tambor estimula el coraje del soldado. Pero aún así me contuve y apenas respiré. Sostuve la linterna inmóvil. Intenté mantener con la mayor firmeza posible el rayo sobre el ojo. Mientras tanto, el tatuaje infernal del corazón aumentaba. Se hizo cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del anciano debió ser extremo. Se hizo más fuerte, más fuerte a cada momento. ¿Me marcas bien? Te he dicho que estoy nervioso. Así soy yo. Y ahora, a altas horas de la noche, en medio del terrible silencio de la vieja casa, un ruido tan extraño como este me excitó a un terror incontrolable. Pero me contuve durante algunos minutos más, y los latidos se hicieron cada vez más fuertes. Pensé que el corazón debía estallar. Y ahora una nueva ansiedad se apoderó de mí, el sonido sería escuchado por un vecino. La hora del anciano había llegado. Con un fuerte grito, abrí la linterna y salté a la habitación. Gritó una vez, solo una vez. En un instante lo arrastré al suelo y puse la pesada cama sobre él. Luego sonreí alegremente al encontrar lo hecho hasta ahora. Pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con el sonido ahogado. Esto, sin embargo, no me molestó. No se oiría a través de la pared. Al fin cesó. El anciano estaba muerto. Me acerqué a la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto como una piedra. Puse mi cabeza sobre su corazón y no oí nada. Durante muchos minutos no había pulsaciones. Estaba muerto como una piedra. Su vista no me molestaría más. Si todavía piensas que estoy loco, ya no lo pensarás más. Cuando describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo, la noche avanzaba y trabajé apresuradamente, pero en silencio. Desmembré el cadáver, le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego tomé 3 tablones del suelo de la cámara y los deposité todos entre los cuartones. Luego volví a colocar las tablas con tanta habilidad y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado nada malo. No había nada que lavar. No había manchas de ningún tipo. Ni una sola mancha de sangre.
Había sido demasiado cauteloso para pensar que una tina lo había atrapado todo. Cuando terminé con estos trabajos, eran las 4 en punto. Todavía estaba oscuro como la medianoche. Cuando sonó la campana, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir con el corazón ligero, porque ¿qué tenía que temer ahora? Entraron 3 hombres que se presentaron con perfecta suavidad como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Se había despertado la sospecha de un crimen. Se había presentado información en la oficina de policía y los oficiales habían sido enviados a registrar el local. Sonreí porque ¿qué tenía que temer? Les pedí a los caballeros que recibieran el grito que dije que era mío en un sueño. El anciano, mencioné, estaba ausente en el campo. Llevé a mis visitantes por toda la casa. Les pedí que buscaran bien. Los llevé finalmente a su habitación. Le mostré sus tesoros seguros y tranquilos en el entusiasmo de mi confianza. Traje sillas a la habitación y les pedí que descansaran aquí para sus fatigas, mientras que yo mismo, en la salvaje audacia de mi triunfo perfecto, coloqué mi propio asiento en el mismo lugar debajo del cual reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Mi actitud los había convencido. Estaba singularmente a gusto. Se sentaron, y mientras yo respondía alegremente, charlaron de cosas familiares. Pero al poco tiempo me sentí pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me imaginé un zumbido en los oídos, pero aún así se sentaron y siguieron charlando. El zumbido se hizo más claro. Continuó y se hizo más claro. Hablé más libremente para deshacerme de la sensación, pero continuó y ganó definición hasta que al final descubrí que el ruido no estaba dentro de mis oídos. Sin duda, ahora me puse muy pálido, pero hablé con más fluidez y con una voz más aguda. Pero el sonido aumentó. ¿Qué podía hacer? Era un sonido bajo, sordo y rápido, muy parecido al sonido que hace un reloj envuelto en algodón. Jadeé en busca de aire y, sin embargo, los oficiales no lo oyeron. Hablé más rápido, con más vehemencia, pero el ruido aumentó constantemente. Me levanté y discutí con nimiedades y en tono alto con gesticulaciones violentas, pero el ruido aumentó constantemente. ¿Por qué no se iban? Caminé de un lado a otro con pasos pesados, como si me excitara la furia por las observaciones de los hombres, pero el ruido aumentó constantemente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Lancé espumarajos, deliré, juré. Balanceé la silla en la que había estado sentado y la golpeé contra las tablas, pero el ruido se elevó por encima de todo lo demás y aumentó continuamente. El ruido se hizo cada vez más fuerte, y los hombres seguían charlando agradablemente y sonriendo. ¿Será posible que no hayan oído? Dios Todopoderoso, no. No, ellos oyeron. Ellos sospechaban. Ellos sabían. Se estaban burlando de mi horror. Esto pensé y esto pienso. Pero cualquier cosa era mejor que la agonía. Cualquier cosa era más tolerable que esta burla. Ya no podía soportar esas sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o morir, y ahora. De nuevo, escucha. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Villanos, grité. Dije que no más. Reconozco el hecho. Rompan los tablones. Aquí. Aquí. Es el latido de su horrible corazón.